Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y gracias a Dios porque hasta el día de hoy ustedes han permanecido y avanzado en nuestra clase formativa Poder. El día de hoy pues vamos a estudiar la lección número 28. Tengo el privilegio, hermanos, de compartir con ustedes la lección número 28 que lleva por título Elementos indispensables para el desarrollo de la vida creciente y victoriosa. Y hoy vamos a ver el elemento número 6, que es fortalecernos con el poder de Dios a través de la llenura del Espíritu. Entonces, les pido que si ya tienen sus hojas listas, nos situemos allí. Elemento número 6, fortalecernos con el poder de Dios a través de la llenura del Espíritu. Entonces, dicen nuestras hojas, nuestra fuerza de voluntad nunca es suficiente para llevarnos a la madurez y victoria. Eso, hermanos, es una realidad que a veces nos cuesta mucho trabajo llegar a convencernos de ella. Que nuestra propia fuerza de voluntad nunca va a ser lo suficientemente fuerte para podernos ayudar a avanzar en los caminos de Dios. Dice nuestro estudio, así como no pudimos salvarnos a nosotros mismos, nadie puede cambiar a un carácter y forma de vivir piadosa solo por la pura fuerza de voluntad. Como lo hemos visto en lecciones anteriores, nuestra voluntad entra en acción en el proceso de la madurez cristiana. Se requiere de nuestra voluntad para aceptar a Cristo, voluntad para aprender los preceptos de la Biblia, voluntad para cultivar nuestra relación con Dios, voluntad de ceder nuestros deseos a Dios, voluntad de confiar en Dios y de vivir la vida cristiana por lo que Cristo hizo en nosotros. Podemos deducir que si nuestra voluntad no es suficientemente fuerte para mantenernos haciendo la parte que nos corresponde, entonces nuestro crecimiento en un carácter maduro no será posible, pues aunque Dios hace su parte, nosotros no ponemos la nuestra. Sin embargo, nuestra voluntad es solo uno de los elementos que están involucrados en el proceso de madurez. No lo es todo. Gracias a Dios, no se espera que ya tengamos una voluntad robusta desde el principio de la vida cristiana. El pecado, hermanos, afectó nuestro ser y una de las áreas que tocó fue la de nuestra voluntad. Por esto, no nos inclinamos naturalmente a buscar a Dios y hacer lo que nos pide. Por eso, batallamos por decidirnos a obedecer, sobre todo en ciertos asuntos en los que fallamos repetidamente o en los que no queremos obedecer. Pero hay remedio para nuestra voluntad débil. Jesucristo lo hizo posible por medio de su Espíritu. Leamos, por favor, Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 8. Si usted tiene su Biblia allí, vamos a leer lo que dice Romanos 5 del 5 al 8. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el capítulo 6, versículo 19 de nuestras Biblias, allí en Romanos, dice lo siguiente. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y por último, en este párrafo, Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4,
dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continuamos en nuestras hojas, dice así: por otro lado, si crecer en la vida cristiana dependiera de cuánto nos esforzamos, entonces nuestro desarrollo cristiano no sería producto de la gracia de Dios, sino de nuestros propios méritos, y esto pues nos volvería orgullosos. Por esfuerzos propios podemos lograr algunos progresos, pero nunca podremos ser semejantes a Jesucristo sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Cristo en nuestra vida y sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. Jamás, hermanos, se necesita el apoyo de la Divina Trinidad en nuestras vidas para poder lograr esto. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1. Les invito a que me acompañen. Vamos a Colosenses capítulo 1. Versículos del 9 al 11. Dice Colosenses 1 del 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y vean ustedes también Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21 dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Noten, hermanos, que estas dos porciones donde se revela, donde vimos que no podemos avanzar sin la ayuda del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestra vida, son oraciones, son trozos en donde Pablo está orando o está diciendo una de las razones por las cuales él ora. Y orar, hermanos, pues es depender de Dios. Entonces, avanzar y poder llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo es una cosa de dependencia, es una cosa de entregarnos a Él y decirle que necesitamos, que por nosotros no vamos a poder. Entonces, volvemos a nuestras hojas. Vamos a estudiar qué es lo que necesitamos. En primer lugar, hermanos, necesitamos el poder de Dios. Dice, este es el aspecto sobrenatural del cristianismo, aspecto que ha sido muchas veces sacado de la ecuación del crecimiento cristiano. Si no contáramos con el poder de Dios, nos quedaríamos persiguiendo un ideal de vida religiosa o moral, dependiendo solamente de nuestro propio poder.
Pero, pues pregúntenselo, hermano, ¿no es eso lo que hacen realmente todas las demás religiones? Claro, pues en las religiones alcanzar un nivel de moralidad o de aceptación divina o de liberación depende totalmente de lo que la persona haga. Así que, cuando no buscamos el poder de Dios para la vida cristiana, estamos viviendo un cristianismo humano dependiente, que será imposible de llevar y que nos llevará a la frustración, a la mediocridad o al fariseísmo hipócrita y orgulloso. El poder sobrenatural de Dios actúa en los cristianos que lo piden de maneras que no podemos describir detalladamente, pues solo Dios sabe cómo las hace. Pero es una realidad sin la cual no podremos ser los cristianos que Dios quiere. Este poder de Dios, obrando en nosotros, es la clave para fortalecer nuestra débil voluntad y para llevarnos a crecer en un estilo de vida y un carácter maduro. La Biblia, hermanos, esto es importante. La Biblia enseña que este poder, el poder de Dios para vencer, para seguir avanzando, es comunicado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y está a la disposición, hermanos, esa es una bendición tremenda. Está a la disposición, de todo aquel que quiera recibirlo, de manera permanente y ante cualquier situación. Así que si alguien no tiene el poder de Dios en sus vidas es porque no lo quiere, o porque no lo ha pedido, porque tal vez no lo sabía. Pero vean ustedes, vamos a ver algunas frases, unas porciones donde las frases indican que el poder de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Observen, dice allí en nuestras hojas que anotemos las frases que indican eso, que el poder de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Y entonces nos invita a buscar, en primer lugar, Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice así: pero recibiréis, note, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo estoy leyendo las porciones, hermanos, así que yo les pido que ustedes puedan anotar en esas líneas lo que está pidiendo las instrucciones, que son las frases que indican que el poder de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Leo una vez más Hechos 1:8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces le doy unos segundos en lo que yo me traslado a la siguiente porción para que usted pueda apuntar la frase que nos indica esto. Mientras tanto yo me voy a mover a la siguiente porción, que es Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Si necesita más tiempo, con toda confianza puede poner pausa en el video, terminar de apuntar y entonces acompañarme. Voy a leer Efesios capítulo 3 del 14 al 16 y después el versículo 20 también. Dice así, esta es una porción que acabamos de leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De nuevo le pido que apunte la frase que indica que el poder de Dios nos viene por el Espíritu Santo. Y mientras tanto me voy a ir trasladando a la siguiente porción, que es Romanos capítulo 8. Romanos 8, capítulo 8, versículos del 9 al 14. Dice lo siguiente:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice nuestro estudio: es maravilloso saber que no solo Dios nos manda poner nuestra voluntad en acción para hacer lo que Él quiere, sino que al mismo tiempo nos da su fuerza sobrenatural para hacerlo. Y cuando nuestra voluntad es fortalecida por Él, podemos dar nuevos pasos de obediencia porque Él está actuando en nuestra mente y corazón, produciendo fruto, y nosotros dejándonos llevar a su voluntad. Es entonces cuando viene el progreso en madurez. Es entonces cuando experimentamos la victoria en el Señor. Así que tomémonos unos segundos, unos minutos para meditar en lo que sigue, hermanos. Dice allí: ¿de qué maneras o en qué áreas de tu vida has intentado obedecer a Dios en tus propias fuerzas? Y también, ¿qué ha traído eso a tu vida? ¿Ha traído victoria? ¿Ha traído frustración? ¿Qué ha traído? ¿Ha traído tristeza? Meditemos, hermanos. Y de nuevo, si necesitamos más tiempo que el que estoy dando ahorita, podemos poner pausa en nuestro video. Así que ya vimos una cosa que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios. Número 2, allí en nuestras hojas. El Espíritu Santo nos comunica todo lo que necesitamos para vivir la vida creciente y victoriosa. Dice en nuestras hojas: cuando Jesucristo partió de este mundo, dejó una persona en su lugar. Él ya no estaría presente físicamente con sus discípulos, cuidándolos, enseñándoles, corrigiéndolos, guiándolos o animándolos. Por eso dejó a alguien que haría la misma labor que él, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, dice en nuestras hojas, vino a ocupar el lugar de Jesucristo. Vean ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, les pido que nos vayamos para allá. Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18, y luego otros 2 versículos más. Juan 14, del 16 al 18, dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y después el versículo 25 y el 26 dice lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús, hermanos, dijo que el Espíritu Santo era otro Consolador. Este título es traducción de la palabra griega parácletos, la cual significa uno que está puesto al lado de otro para ayudarlo. Debido a que nuestro idioma español no es tan amplio en sus significados como el griego, se buscó la palabra que más se acercaba al sentido de parácletos.
Por eso se ha traducido como consolador, abogado, intercesor, defensor, pero ninguna de ellas puede expresar todo lo que esa palabra significa. Para esto es necesario investigar qué significaba esta palabra en el tiempo en que Jesucristo lo dijo. Y vea, esto es algo muy interesante y que es de mucha bendición saber que el Espíritu Santo está cumpliendo esa función en nosotros. Dice nuestro estudio: en aquel tiempo, un paráclitos era quien ayudaba a otra persona en alguna situación en la que esa persona no podía salir adelante por sí misma. Era también el abogado defensor, el amigo de una persona que era acusada o estaba en la cárcel. También se le llamaba así a una persona que se acercaba a confortar al hombre en medio de una aflicción. Y también se le llamaba así a aquella persona que exhortaba, urgía o enardecía los corazones de los apocados o débiles para que enfrentaran la batalla con valor. Qué bonito, hermanos. Es algo tan bonito saber que el Espíritu Santo cumple todas estas funciones en diferentes momentos en nuestras vidas. Hay veces en las que sencillamente Él está, como Cristo también, abogando por nosotros. Hay veces en las que el Espíritu Santo es el que nos urge a tomar ciertas decisiones, el que te dice: eso que estás escuchando en esa predicación o en esta enseñanza, esto es para ti y decídete, vamos. O es a veces el Espíritu Santo el que cuando estamos tristes, estamos desolados, estamos abatidos por algo, Él es el que nos comunica la paz de Dios, el que estando en nuestro interior nos da esa tranquilidad y esa confianza en Dios cuando más lo necesitamos. Dicen nuestras hojas: todo esto es el Espíritu Santo para nosotros. ¿No es, hermanos, lo que necesitamos para enfrentar la vida? Su obra o ministerio son muy complejos y necesarios en cada uno de nosotros, y nos describen con más exactitud la ayuda que vino a darnos. Esto es algo muy, muy necesario para todos nosotros. Realmente démosle gracias a Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo hoy, en esta dispensación, mora en nosotros. Antes Él llegaba y se iba, venía y se iba. Así que era distinto, pero hoy lo tenemos en todo momento, en todo tiempo. El Espíritu Santo puede cumplir cualquiera de estas funciones en nuestra vida. Y eso es algo que es una bendición muy grande de parte de Dios. Vamos a entrar entonces a una exploración bíblica. Dice ahí, voy a leer las instrucciones. Descubre lo que el Espíritu Santo hace en nosotros desde que somos salvos y lo que quiere hacer en nosotros si nos sometemos a Él. Hay que leer las citas y hay que completar lo que viene ahí el cuadro. Algunas de esas citas ya están avanzadas, pero no quiere decir que por eso ya están agotadas. Podemos todavía nosotros extraer más de estas verdades. Dice allí, lo que hace en nosotros desde que aceptamos a Cristo. Vean, vamos a leer un paquete, digámoslo así, de 3 porciones. Romanos 8:9, Primera de Juan 3:24 y Primera de los Corintios 6:19. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver, ¿qué función está cumpliendo o qué acto? Se lo voy a poner en esta ocasión más fácil. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Ahorita ya casi que le di una respuesta. Voy a leer la tercera cita porque es la que nos queda más de camino. Primera los Corintios 6:19. Dice lo siguiente. Y ya juntando las tres, apunta lo que usted cree que responde a la pregunta, ¿no? Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el Espíritu Santo desde que nosotros aceptamos a Cristo? Y finalmente,
Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24 dice lo siguiente. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, estas tres porciones que leí son la misma cosa, o es la misma función que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Cuáles? Apúntenlo en sus líneas. Otra cosa, si necesita más tiempo, nuevamente pongámosle pausa ahí, no hay ningún problema. Si eso es necesario, vamos a hacerlo. Segundo renglón, vamos a estudiar, dice Efesios 1:13, 14 y luego el 4:30. Esa es otra función. Entonces dice Efesios 1:13 y 14. Esta es otra cosa que hace el Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Efesios, ahí mismo pues, capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta está muy fácil. ¿Qué hace? Ahí dice en nuestras hojitas, nos ha sellado desde el día que creímos en el Evangelio. Y también viene una explicación, es la garantía, esas son las arras, es la garantía de que un día vamos a ser redimidos, de que el Señor un día nos va a redimir por completo de este cuerpo pecaminoso y todo lo que conlleva. Porque nosotros somos esa posesión que Él adquirió. Entonces es la garantía de que Él va a venir a reclamar lo que es suyo, nosotros. Vamos a pasar ahora a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6. Esta es otra cosa que hace el Espíritu Santo. Dice, hablando del Señor, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dicen nuestras hojitas allí que lo que hace el Espíritu Santo en este caso es que nos ha regenerado cuando creímos en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos dio una nueva naturaleza. Usted y yo ya tenemos también una nueva naturaleza, el nuevo hombre. Entonces, eso es otra función que hizo el Espíritu Santo inmediatamente cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Siguiente porción. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice lo siguiente. Está hablando de varias cosas malas que nosotros tal vez llegamos a ser y a hacer antes de conocer del Señor. Entonces dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos hizo? Está muy sencillo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo en esta porción? De acuerdo a esta porción. Trasladémonos mientras, los que ya hayan apuntado, al capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente, hermanos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué función realiza el Espíritu Santo? Dice allí en nuestro estudio, esa está ahí puesta, dice nos bautiza. O sea, nos integra al cuerpo espiritual de Cristo cuando somos salvos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo
de acuerdo a esta porción. Y pasamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué hace el Espíritu Santo de acuerdo a esta porción, hermanos? Es algo también muy bonito y una bendición muy grande lo que hace el Espíritu Santo de acuerdo a esta porción. Ahora, avanzando un poquito más en nuestras hojas, a la vuelta viene la continuación de esta tabla. Ahora ya no es lo que Él hizo en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo. Ahora es lo que quiere hacer en nosotros si nosotros nos dejamos gobernar por Él. Entonces, de acuerdo a Hechos 1:8 que habíamos leído de que seréis testigos, que recibiréis poder, etc. Vamos a leer Efesios 3, 14 al 16 para recordarlo. Ya lo habíamos leído, pero vamos a recordarlo. Es más sencillo de recordar Hechos 1:8. Ahora vamos a recordar y a detectar en Efesios 3 del 14 al 16 lo que quiere hacer. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dice ahí nuestras hojas. Nos da poder o fuerza para compartir con las personas lo que ha hecho en nosotros. Es decir, como lo dice en Hechos 1:8, para ser testigos del Señor Jesucristo. Siguiente porción. En Efesios capítulo 5, versículo 18. Allí ya estamos en Efesios, dice 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu en esta porción, hermanos? Vamos a leer otra porción que está en Gálatas capítulo 5. Algo quiere hacer el Espíritu si nosotros se lo permitimos. Gálatas 5:16 y luego vamos a brincar unos versículos más. Dice, Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dice ahí nuestras hojas. Nos llena, o sea, nos gobierna, nos controla y produce en nosotros, ahora sí, póngalo usted, ¿qué es lo que produce en nosotros? De acuerdo a, sobre todo en este caso, a Gálatas, capítulo 5, pongámoslo ahí. Trasladándonos a la siguiente porción que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Otra cosa que el Espíritu quiere hacer, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Y aunado a eso, o junto con eso, en la siguiente porción, que es 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Dice ahí nuestras hojitas, nos enseña. ¿Pero qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Eso es lo que hay que poner. De acuerdo a la siguiente porción, Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Y junto con esta porción, escuchemos Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dice ahí nuestras hojitas. Nos guía a toda la verdad. Nos conduce en nuestra vida porque somos hijos de Dios. Siguiente grupo de porciones. Yo voy a leer únicamente Lucas 4, del 16 al 21, y le voy a encargar que le ponga pausa a este video y usted lea las siguientes porciones. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora le pido que usted ponga pausa en el video y lea las siguientes porciones. Ya que las ha leído, ahora le pido que nos vayamos a la última porción de esta exploración bíblica, que está en 2 Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios 3, 17 y 18 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces dice allí nuestro estudio que el Espíritu Santo lo que quiere hacer en nosotros es nos libera de vendajes espirituales y nos transforma. ¿Cómo? Eso es lo que falta, hay que ponerlo allí. Siguiendo con nuestro estudio, hermanos, en nuestras hojitas dice lo siguiente: como lo descubrimos en estos versículos, necesitamos ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para varias cosas. En primer lugar, para tener el poder de Dios para vivir y compartir el Evangelio. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro interior para arraigarnos y cimentarnos y que seamos capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo, actuando Él en nosotros con su poder. Además, nos da la fuerza para dar testimonio del Señor Jesús a los demás. ¿Para qué también lo necesitamos? Para que Él gobierne nuestra vida y produzca su fruto de virtudes en nosotros. Cuando decidimos andar en el Espíritu, esto es, cuando vivimos gobernados por Él, nos alejamos de las obras pecaminosas de la carne, y entonces las virtudes cristianas pueden comenzar a brotar, porque el Espíritu las produce en nosotros. Esta entrega al Espíritu se verifica
cuando cada uno de nosotros considera su carne, con sus pasiones y deseos, como crucificada, como anulada o muerta. También necesitamos ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo para que Él nos enseñe la palabra de Dios. Cuando lo buscamos, el Espíritu nos ilumina al estudiar la palabra de Dios, de manera que podemos comprender su mensaje, nos ayuda a aplicarla a nuestra vida y nos recuerda sus enseñanzas. Eso es otra cosa para lo que necesitamos al Espíritu Santo. También para que Él nos guíe a lo que Dios quiere. Este ministerio consiste en ser llevados o conducidos. Esto significa que el Espíritu Santo quiere llevarnos de la mano en la vida para conducirnos a toda la verdad, de manera que tomemos las decisiones que Dios quiere que tomemos. ¿A poco no le gustaría a usted saber que está tomando las decisiones que Dios está esperando que tome? Señor, ¿cuál de estos dos trabajos quieres que tome? El Señor no nos va a decir, no nos va a poner una lucecita. O Señor, ¿quieres que estudie esta carrera o esta otra? Señor, ¿quieres que haga esto o lo otro? El Señor no siempre nos va a poner una luz así. A veces queremos que nos ponga señales de neón, pero no. Más bien necesitamos que Él nos dé su sabiduría para nosotros decidir lo que Él está esperando que decidamos. Y qué gozo es saber cuando nos entregamos al Señor que estamos decidiendo conforme a su voluntad. Siguiente, ¿para qué también necesitamos ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo? Para que Él nos unja para conocer y enseñar la verdad, sirviendo a otros. Así como la unción operó en Jesucristo y en los apóstoles para desarrollar su ministerio de enseñanza, predicación y ayuda a las personas, el Espíritu quiere ungirnos para que estemos capacitados para conocer la verdad de Dios y transmitirla, sirviendo a las personas con su poder de acuerdo a sus propósitos. Eso nos va a ayudar a servir mejor, e incluso los que tienen ese llamamiento a ser maestros de la Biblia, a ser mejores maestros. Y por último, también necesitamos ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo para transformarnos en las personas que Dios quiere que seamos. Yo creo que esto es de lo mejor. No solamente el Espíritu nos ha dado libertad de aquella dureza que nos impedía entender el mensaje del Evangelio. Ahora también el Espíritu es el agente transformador de Dios en nosotros para hacernos semejantes a Él. Esto es algo muy, muy bello, hermanos. Y terminemos con esta pequeña sección antes de tomar un pequeño receso. Dice así nuestro estudio. Es necesario entonces reconocer que la capacidad para vivir la vida abundante solo proviene de Dios. No es algo que podamos producir por nosotros mismos. El fruto del Espíritu Santo solo lo produce Él y quiere manifestarlo en todo nuestro ser. La transformación de nuestro carácter para ser semejante al de Cristo es algo que solo Él puede hacer, habitando y gobernando en nuestra vida. Por lo tanto, si queremos experimentar una vida victoriosa y abundante, es necesario someternos al único que la puede dar y por medio de Él vivir así. Por eso dice la Biblia, si vivimos por el Espíritu, o sea, nacidos de nuevo gracias al Espíritu, andemos también por el Espíritu, o sea, vivamos potenciados por Él. Por lo tanto, las evidencias de que en realidad estamos siendo llenos del Espíritu Santo son claras y podemos verlas en nuestra vida y la vida de los demás. Cuando hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene, esto se verá porque, vea la siguiente lista. Podemos testificar de Cristo con confianza y poder. Nuestro carácter y conducta comienza a cambiar y emprendemos este avance en obedecer al Señor con su poder porque andamos en el Espíritu. El Espíritu comienza a producir su fruto en nosotros. También porque podemos comprender y aplicar a nuestra vida la palabra de Dios cuando la estudiamos. También es otra evidencia, dice, porque tomamos decisiones de acuerdo a los preceptos de Dios,
debido a que hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe con su palabra. Y también dice, podemos conocer la verdad de Dios y enseñarla a otros, sirviéndoles con efectividad. Y finalmente también es una evidencia porque se comienzan a producir en nosotros transformaciones que solo Dios puede hacer. Esto es, Él produce en nosotros el crecimiento espiritual y la victoria que tanto anhelamos. Estas son las evidencias, hermanos, de que realmente nos hemos puesto en control del Espíritu Santo. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso y vamos a continuar con el punto número 3 que dice qué significa ser llenos del Espíritu y cómo podemos ser llenos de Él. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra lección después de esta breve pausa y llegamos al punto número 3 que dice qué significa ser llenos del Espíritu y cómo podemos ser llenos de Él. Dice allí, ser llenos viene de una raíz griega que significa estar completo o estar repleto. Vamos a la carta a los Efesios, allí únicamente hay que hacer una pequeña corrección, no es el 4:18, es el 5:18. Efesios 5:18 dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es desde ahí de donde se toma. Entonces, dicen nuestras hojas, el contraste que encontramos en este versículo nos enseña que, como el vino gobierna a una persona que se llena de él, emborrachándola y tomando control de su ser, llevándole a disoluciones, o sea, a acciones abusivas, libertinas y perdidas. Por el contrario, los cristianos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, para que nuestro ser sea controlado por Él y recibir su poder para obedecer a Dios, haciendo su voluntad, lo cual será de beneficio para nosotros y los demás. Ese es el significado o la connotación que Pablo lo está imprimiendo en Efesios 5:18. Dice nuestras hojas, Él desea gobernar, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desea gobernar nuestra vida y así llevarla al control y obediencia a Cristo. Ser llenos del Espíritu también significa que Jesucristo sea nuestro Señor o sea nuestro amo. Esto es, que somos gobernados o controlados por Jesucristo. Vea usted conmigo 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice nuestro estudio, el Espíritu Santo tiene como propósito glorificar a Cristo, y cuando somos llenos del Espíritu, Él glorifica a Cristo y le da el control de nuestra vida. Observe, por favor, vamos para allá, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 14. Dice, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre busca estar glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver los siguientes puntos. Punto número A. Dice, somos llenos del Espíritu por fe. Hablando de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar dice, somos llenos del Espíritu por fe. Pregunta, ¿cómo fuimos hechos salvos? Pues porque pusimos nuestra fe en Cristo. Fue por fe. ¿Se acuerdan de Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, no fuimos salvos por emociones o experiencias místicas, sino porque comprendimos y creímos que éramos pecadores condenados, que solo Cristo podía salvar, y le recibimos por la fe en nuestro corazón. La vida cristiana es de fe. Esto es, caminamos en una continua confianza en Dios y en su palabra. Subraye eso, la vida cristiana es de fe, todo el tiempo. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por fe, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Observemos también la siguiente cita, la siguiente porción que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, esta es muy clara, porque por fe andamos, no por vista. Por lo tanto, dice nuestras hojas, la bendición de ser llenos del Espíritu es algo que recibimos también por fe cuando lo pedimos. No necesitamos sentir algo, simplemente hay que creerlo. Entonces somos llenos del Espíritu Santo por fe. No es algo que se va a ver, no le va a salir una luz o va a sentir como que algo acaba de... No, sencillamente es por fe. No necesitamos andar buscando emociones, sensaciones o experiencias, sencillamente creer que podemos ser llenos y que estamos siendo llenos cuando lo pedimos. Inciso B, dice, somos llenos por decisión y necesidad propia. Dios nos ha dado un libre albedrío y Él lo respeta. Su voluntad es que seamos llenos del Espíritu. Sin embargo, la decisión es nuestra. Si hemos de ser controlados por Él, entonces nosotros debemos decidir darle el control. Esta decisión brota de un deseo profundo de vivir una vida que le agrade al Señor, obteniendo victoria sobre cualquier peso y pecado que nos asedia. Vamos a recordar Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos para allá, Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto es por decisión, porque uno decide despojarse, porque uno decide avanzar. Dice, por lo tanto, brota de un deseo vehemente de alguien que dice, como Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que es lo que escribe el apóstol en su primera carta, capítulo 4, versículo 3. Esta decisión surge de alguien que quiere experimentar la vida abundante para la cual Cristo nos salvó. ¿Recuerda eso? Qué bonitas palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Juan 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, hablando del Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo quiere que tengamos una vida abundante y esa vida abundante se consigue, uno de esos elementos es con la llenura del Espíritu Santo. Decidir ser llenos incluye no solo desearlo, sino también arreglar nuestras cuentas con Dios, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y confesarlos a Dios, para así estar limpios y en comunión con Él. Veamos otro texto muy conocido, Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero alcanzar misericordia. Por eso es necesario estar confesando a Dios, arrepintiéndonos y apartándonos del pecado. Primera de Juan también, vamos a ver qué dice Primera de Juan.
capítulo 1, versículos desde el 6 hasta el capítulo 2:2. Vamos a cruzar capítulos. Y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dicen nuestras hojas: el Señor no puede llenar el corazón de un cristiano si primero no nos despojamos de todo pecado que sabemos que está allí. Es inútil engañarnos a nosotros mismos pidiendo ser llenos cuando hay actitudes, motivaciones, pensamientos y sentimientos incorrectos que no queremos. La clave, que no queremos abandonar. Pero tampoco es necesario intentar arreglar un poco nuestra vida para entonces pedir la llenura. Es decir, tampoco se trata de que tienes que primero ser perfecto antes de poder pedirle al Señor. Tampoco se trata de que no tengas ningún pecado o que no tengas ninguna caída antes de pedirle la llenura al Señor. Tampoco se trata de eso, hermano. La llenura la necesitamos precisamente para recibir el poder de Dios, para ayudarnos a vencer el pecado. Entonces sería incongruente que alguien quiera esperarse a poder tener total victoria y ninguna caída para poder pedir la llenura. No, más bien es una cosa de actitud, es una cosa de disposición, de yo deseo abandonarlo, pero no tengo el poder, lo necesito de Dios. Pero ya estoy dispuesto a abandonar todo, ya lo rechazo en mi mente, en mi corazón, y ahora voy a pedir la llenura del Espíritu para tener el poder, para ahora sí abandonarlo por completo. Dice allí nuestro estudio: aunque tengamos luchas en nuestra vida, si estamos sinceramente deseosos de vencer, entonces debemos insistir en buscar ser llenos y depender del poder de Dios para avanzar en la conquista de una vida limpia y un carácter maduro. Dice ahí en negritas: cosas que por nosotros mismos nunca podremos alcanzar. Entonces ahí se aclara este asunto, ¿no? Dice: una vez que damos estos pasos, estaremos listos para el siguiente. ¿Cuál es? Obedecer su mandato, pedir la llenura y creer su promesa. Entonces, este es el inciso B. Dice que somos llenos por decisión y por necesidad propia. Les compartiría cafecito, pero no lo puedo mandar por video. Inciso C. Dice: somos llenos por obedecer su mandato, pedir en oración y creer su promesa. Dice: el mandato es que seamos llenos. Sed llenos, es lo que leímos hace ratito en Efesios 5:18. Así que debemos obedecer para ser llenos. Es un mandamiento. Sed. Nos está diciendo, tienes que serlo. No está diciendo, pues si quieren ser llenos del Espíritu Santo. Nos está diciendo. Por lo tanto es un mandamiento. Por lo tanto es algo que debemos obedecer. Punto número 2. Dice: como la llenura es algo que solo Dios da, hay que pedírsela. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: una vez que le hemos pedido ser llenos, debemos creer que Él ya lo ha hecho, pues nos ha dado la promesa de que si pedimos conforme a su voluntad, y créame, hermano, es su voluntad que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice:
nos ha dado la promesa de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no solo nos oye, también tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vea, estamos allí en Primera de Juan. Yo me había movido, pero ya me regresé. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y ahora el 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, el Señor quiere que le pidamos. El Señor quiere que nosotros estemos dependiendo de Él y pidiéndole su Espíritu para que nos llene. Dice allí, podemos pedirlo así. Bendito Padre, reconozco que no podré crecer en mi vida cristiana, ni vencer sin tu ayuda. Anhelo vivir una vida que te agrade en todo, y quiero experimentar la victoria sobre el pecado que Cristo ya logró por mí. Cedo completamente el control de mi vida a tu Santo Espíritu, para que Él me comunique tu poder, me ayude a obedecerte en todo y vaya produciendo su fruto de virtudes en mi carácter. Por favor, lléname de tu Santo Espíritu en este momento y ayúdame a andar en tus caminos. Y luego vea cómo cierra este punto. Creo que ya lo has hecho, porque estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, aquí podemos ver, podemos aprender que es una voluntad del Señor que nosotros le pidamos de su Santo Espíritu. Es algo que Él quiere, es algo que Él quiere que nosotros lo estemos haciendo. Dice, resumiendo lo anterior, debemos pedir ser llenos con toda fe, necesidad y decisión de darle el control de nuestra vida a Cristo. Y cuando pedimos ser llenos, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y como Él siempre contesta las peticiones que le hacemos conforme a su voluntad, podemos tener la seguridad de que somos llenos cuando se lo pedimos. Recordemos que no somos llenos por orar, sino por creer. No necesitamos sentir nada cuando nos hemos entregado al Señor para ser llenos del Espíritu. Solo hay que creerlo. Dice, y una vez que lo creemos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues muy sencillo, pues andar en el Espíritu, obedeciendo al Señor con toda la intención. Dice, en todo lo que sabemos que debemos hacer y dependiendo de sus recursos para avanzar en la vida cristiana, creyendo que ya tenemos su poder para eso. Estos recursos o armas con las que debemos luchar ahora en las fuerzas del Señor son los que hemos estudiado en las lecciones anteriores, acerca de la lucha en la mente, contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. Y también usamos los recursos de Dios cuando buscamos permanecer en los elementos indispensables para el crecimiento y victoria espiritual que estamos estudiando. Ahora que somos llenos, buscaremos crecer y luchar así, a la manera de Dios, porque Él nos fortalece para eso y nosotros queremos hacerlo. Llegamos así entonces, hermanos, al último punto. Al número 4, la llenura debe buscarse continuamente. No es algo, lo vamos a ver ahorita, no es algo que se pide una vez y ya. Es algo que uno debe estar buscando, porque a veces con nuestros pecados los contristamos al Espíritu Santo o lo vamos apagando con nuestra frialdad, con varias cosas. Entonces tenemos que volver a pedir ser llenos. Bien, entonces dice en nuestro estudio. Por último, la llenura del Espíritu es algo que constantemente necesitamos buscar. Efesios 5:18 podría traducirse también así. Estad siendo llenos del Espíritu.
Esta debe ser una experiencia continua en nuestra vida. Recordemos que en nosotros se libra una lucha por ver a quién vamos a servir, si al espíritu o a la carne, a Satanás o al mundo. Por medio de la llenura estamos decidiendo someternos al control de Cristo para andar en el espíritu y así vencer a la carne, al diablo y al mundo. Sin embargo, la llenura no es una receta instantánea para ser perfecto, que conste eso, sino es el medio por el cual podemos dejar que el Señor nos pula y nos madure constantemente, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo, pues la llenura nos conduce a una vida de obediencia a la palabra de Dios en nuestro carácter con el poder de Dios. La llenura es la base por la cual verdaderos cambios trascendentales son posibles en nuestra vida. Por esto, no debemos dejar de buscarla, pues a pesar de que esos cambios parezcan muy lejanos y difíciles, el sometimiento continuo de nuestra voluntad a Cristo, obedeciendo su palabra con su poder y luchando con sus recursos, los hará realidad en la vida. Así que, hermanos, vea lo que está en negrita, es algo importante. No te desalientes porque pierdas algunas batallas y caigas. Eso es, tristemente, eso es algo muy natural. Eso es algo normal en la vida cristiana. Que a pesar de que haya días en los que uno está lleno del Espíritu Santo y no tiene caídas y llega a semanas, meses o hasta años, puede llegar un momento en el que por nuestra debilidad humana volvamos a caer, perdamos alguna batalla o algo así. Dice, no te desalientes porque pierdas algunas batallas y caigas. Levántate confesando tu pecado al Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer en lugar de estarnos allí lamentándonos. Lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, pues qué triste, qué lamentable que haya caído, pero Señor, perdóname, limpia mi corazón, y ahora dame el poder para no caer, para resistir una vez más, para volver a fortalecerme contigo. Dice, reconoce cuando dejaste de depender de su poder e insiste en someter tu voluntad a Cristo, pidiendo su poder por medio de la llenura. Así que, hermanos, pidámoslo, y si caemos, levantémonos de allí pidiéndole perdón a Dios. Recordemos, como dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y lo dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Entonces, Él lo sabe, Él sabe que vendrán días en los que probablemente caigamos, pero lo que Él quiere es que nos levantemos, que le pidamos perdón y que le volvamos a pedir su Espíritu, la llenura de su Espíritu Santo para tener otra vez el poder, para seguir avanzando. Y terminamos el estudio, dice así, solo a través de la llenura del Espíritu podremos experimentar la clase de vida que Cristo prometió darnos y que, de hecho, ya tenemos. Dijo el Señor Jesucristo, ¿lo recuerdan? Yo he venido para que tengan vida, pues ya la tenemos, y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres vivir la vida abundante? Yo sí, hermano, yo quiero tener una vida abundante. Pues entonces dice allí, hay que dejar que Cristo sea tu Señor por medio de la llenura, y entonces experimentarás el gozo de andar en el Espíritu. Así que, hermanos, terminamos esta lección y nada más para repasar, pues hay que estar al pendientes, hermanos, hay que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Solos no lo vamos a lograr. Necesitamos el poder que el Espíritu Santo nos confiere cuando le permitimos llenarnos y permitimos que nos controle, permitimos que Él nos guíe, nos dirija, porque este asunto, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo nos controle,
No es un asunto como que cuando estemos en la tentación delante de ella o a punto de si caemos en un pecado, no, no es como que a veces uno quisiera, ¿no? Como que como le has pedido la llenura al Espíritu Santo, has pedido la llenura al Espíritu Santo, quiere uno a veces que, ¡pum!, como que te apagues y de repente abras los ojos 10 5 minutos después y te des cuenta que el Espíritu Santo tomó el control de tu cuerpo y de tu cabeza e hizo lo correcto y ya te despertó cuando ya había pasado todo, ¿no? A veces uno quisiera que fuera así de fácil, ¿no? Que delante de la tentación, entre o sea, el Espíritu Santo tome el control del cuerpo, haga lo que tiene que hacer y ya después te lo devuelva cuando ya la libraste. Pero no es así. El control del Espíritu Santo se va a manifestar sobre todo cuando estemos delante de tentación, nos va a recordar la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Nos va a decir, o a veces hasta sencillamente nos va a decir, eso no es correcto, decide esto es lo que tienes que decidir, no hagas esta cosa, ya sabes que esto no le agrada a Dios, ya sabes que esto no va a glorificar a Jesucristo, huye, sal corriendo, vete, o responde así, o no respondas. Y entonces uno, al escuchar ese comando que viene de parte del Espíritu Santo, lo obedece. Dice, ok, eso es lo que yo necesitaba saber, qué era lo que tenía que hacer. Ya el Espíritu Santo lo transmitió, ya me lo hizo saber de una forma sin palabras, pero me lo hizo saber en una convicción en el corazón o en mi mente, eso es lo que voy a hacer. Entonces, así es como el Espíritu Santo nos controla y como más bien nosotros dejamos que Él nos controle. Entonces recordemos esto, hermanos, y pasemos entonces a la decisión clave. Dice, decisión clave, renuncia a seguir tratando de obedecer a Dios con tus propias fuerzas y con tus propios recursos. Número 2, reconoce que no podrás vencer ni crecer, ahí debe ser crecer, ni crecer en tu vida cristiana, a menos que tengas el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y número 3, tercera decisión, busca la llenura del Espíritu constantemente. Si uno decide estas cosas, tienes que llevar a cabo ciertas acciones. Acción necesaria. Primera acción necesaria. Confiesa cualquier pecado al Señor y arrepiéntete sinceramente. Primer cosa. Confesar cualquier pecado y arrepentirnos. Segunda acción. Pide a Dios ser lleno del Espíritu con una necesidad sincera y con fe. Número 3. Cree que el Señor ya te ha llenado y que está actuando en ti. Número 4. Camina en obedecer en todo lo que sabes que Él quiere que hagas y lucha a propósito, claro, con las armas que has aprendido en la palabra de Dios. Y hazlo consciente que ya tienes su poder y se puede entonces tener esa victoria. La victoria ya está, es fácil porque ya tienes el poder de Dios. Entonces hay que tener conciencia de eso. Siguiente acción necesaria. En tu relación con Dios, revisa tu andar para prevenir que llegues a darle el control de tu vida a tu carne, al mundo o a las sugerencias del diablo. Hay que estar atentos para que no vaya a suceder que en un momento realmente le estemos dando el control a alguna de estos tres enemigos. Y finalmente la última acción dice, haz los ajustes que sean necesarios y entrégate otra vez al Señor cuando y si has caído. Esos ajustes, hermanos, a veces es poner candados, a veces evitar situaciones que ya sabes, es pedirle ayuda a algún hermano o hacer ciertas cosas que te van a impedir. Y no es para confiar en esos candados o en esas cosas, pero te van a ayudar porque te van a impedir el volver a caer. Y si en algún momento de debilidad en el que no pediste la llenura estás de nuevo en la tentación, ese candado, ese dique, ese algo allí te puede salvar la caída. Pero más que nada es pedir la llenura del Espíritu Santo. Sencillamente hay otras herramientas que se pueden juntar, porque como lo hemos estado viendo hay más cosas que uno puede usar, pero hagámoslo. Y recordemos finalmente el recurso divino que tenemos.
Dice allí, recuerda que podemos obedecer a Dios aún en las circunstancias más difíciles porque Él nos fortalece. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es mi deseo que cada uno de ustedes pueda vivir la plenitud de vida que llega cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos controle. Como ser humano, yo también he vivido esos momentos en los que no lo hago y uno cae y se lamenta, pero ahí es donde te acuerdas de que tienes que volverlo a hacer, de que tienes que volver a entregarle al Señor tu vida, el control de tu vida, reconociendo tus fallas, reconociendo tu caída, pidiéndole perdón, reforzando el ataque o reforzando tus defensas y pidiéndole, Señor, contrólame, tómame y haz lo que tú quieras conmigo y dirígeme hacia lo que tengo que hacer para glorificar a tu Hijo. Todos hemos vivido y experimentado eso, y no importa quién sea ni cuántos años tengas y tampoco el nivel de madurez que tengas. Somos seres humanos, pero gracias a Dios que esta herramienta, el Espíritu Santo y la llenura, está allí disponible para nosotros en todo momento y a lo largo de toda nuestra vida para cuando queramos pedirlo. Así que les animo, hermanos, a que usen esta arma. Es un arma tremendamente poderosa y eficaz. Y van a ustedes a experimentar una vida plena, que es lo que Cristo nos vino a dar. Fue un gusto, hermanos, estar con ustedes. Espero que la estén pasando bien. Espero que el Señor los esté cuidando ahorita en la cuarentena y que estén experimentando esas bendiciones, esos milagros que el Señor ha estado dando a su iglesia, aún con toda esta situación mundial. Y también espero que pues pronto podamos vernos, pronto podamos estar cara a cara, reunidos. Pero mientras tanto, hermanos, reciban un saludo afectuoso, un abrazo caluroso desde aquí y bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Fue una bendición estar con ustedes.